acabó la Segunda Guerra Mundial y todos los judíos habían huido de Europa porque los estaban persiguiendo pues, los nazis y todo. Primero estaban llegando a Estados Unidos, a Brooklyn, por eso hay una comunidad que es en Williamsburg, que es enorme, de judíos. Pero Estados Unidos llegó a un punto en donde dijo, tal vez ya sean muchos judíos y que están llegando en masa. Y entonces le dijo a la Unión Europea, oigan, pues que los judíos vayan, o sea, regresen. Y dijeron, no, aquí puede que sea, o sea, yo los acepto, pero pues tal vez no se sientan 100% seguros porque justo vienen de huir de ahí. Y pues también muchos judíos dijeron, no, yo no, justamente yo lo último que quiero es regresar a Alemania, o sea, por cualquier cosa. Aparte, al principio de la Segunda Guerra Mundial, había, pues, aparte de Alemania, había otros países europeos que también no estaban 100% en contra de lo que estaba pasando. Hasta después fue cuando empezaron a ya todo el mundo a decir, oye, no, ya tenemos que frenar esto, ya creció mucho, pero al principio esos discursos de odio no estaban tan mal vistos como después. Vale. La gente se dio cuenta de la magnitud de lo que podría ser un genocidio, ¿no? O sea que no. Entonces, con muchas influencias y muchas negociaciones de la comunidad judía, convencieron de que el área de Palestina, que estaba por mandato de Reino Unido, se convirtiera en un nuevo estado para que los judíos regresaran a la tierra prometida, ¿no? Vale. A ver, creo que esto fue una decisión que se tomó un poco a la ligera en temas de cómo iba a afectar el orden, el status quo de la región en ese momento. A ver, o sea, esta región por miles de años siempre ha sido la cuna de conflictos. O sea, ahí fueron todas las cruzadas, ahí siempre ha habido conflicto. Y justamente después de la Segunda Guerra Mundial era cuando menos conflicto había en esa región. Y cuando empezaron a llegar los judíos, primero por ellos mismos, a la zona de Palestina e Israel, cada vez empezaron a llegar en más números. Y eran bienvenidos por los musulmanes en ese momento. ¿Ya se llamaba Israel en ese momento? El nombre Israel viene desde la Biblia, pero no era como tal ese territorio. También los romanos le pusieron a esa zona Judea, de ahí viene la palabra judío, y entonces y estaban los filisteos o filistinos, que de ahí viene la palabra Palestina. Y todas, o sea, en lo que hoy en día son las fronteras modernas de Israel y Franja de Gaza y el West Bank, era una combinación del reino filisteo, el reino de Judea y el reino de Israel. Entonces, todas estas palabras, o sea, son de muchos años y de hecho muchas de estas palabras ni siquiera son endémicas de la zona. Son palabras y nombres que les pusieron los romanos o otras personas, pero ellos mismos no se llamaban así. Claro. Y ellos mismos se apropiaron del nombre. Claro, o sea, se autollamaron judíos porque venían del reino de Judea y luego llegaron ahí y dijeron, sí, somos judíos, pero pues siempre hemos sido judíos. Ahora, ¿cómo vamos a ser? Vamos a ser israelitas porque es el reino de Israel. Ah, vale. Okay. Regresamos a lo que antiguamente era el reino de Israel, desde antes de la Biblia, o sea, desde hace muchos años. Pero bueno, el punto es que regresaron. Los musulmanes al principio lo estaban aceptando. No había conflicto fuerte, pero cuando las potencias dijeron, este va a ser un nuevo país, los países de alrededor,
Líbano, Siria, Irán, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, dijeron, "No, pero, o sea, ¿ustedes quién se creen que van a llegar aquí y van a crear un nuevo país de la nada cuando esto lleva ya cientos de años siendo territorio musulmán? Nosotros lo ganamos, o sea, nosotros, estoy hablando como citando a lo que probablemente dijeron en ese entonces, nosotros ganamos este territorio en las cruzadas desde hace muchísimos años. No hay ni cristianos ni judíos que nos vengan a nosotros a decir que ya no va a ser nuestro territorio. Ahí puedes ver un poco y analizar e identificar el poder que tienen los judíos, digamos, porque al final, por ejemplo, con Ucrania y lo que hemos hablado de la OTAN, no se la van a jugar de incluir a Ucrania en la OTAN porque obviamente eso afectaría directamente a ellos. Pero en este caso, que digan de repente esto va a ser un país y esto se va a llamar Israel y va a ser independiente y van a estar los judíos, supongo que a nivel de élites mundiales, para que tomen una decisión así, es porque hay una presión de familias o de poderosos de esa misma religión que les empuja a decir a Estados Unidos, a Francia, tomar la decisión de que esto sea un país independiente. Si no, ¿por qué se la van a jugar? Les mandarían ahí y, oye, vivir en un país musulmán como judíos. ¿Por qué se van a manchar las manos diciendo es un país independiente? Yo creo que porque también en ese entonces, o sea, a ver, los judíos habían sufrido mucho, o sea, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues dijeron, no, a ver, históricamente lo sacaron de España en su momento, a los sefardíes. Luego, ahora los estaban persiguiendo por acá. Los sacaron de la zona de Israel, el Imperio Otomano, hace muchos años. Se los llevaron a Egipto hace también muchísimos años. O sea, como que han estado por todas partes porque pues habían tenido conflictos con las comunidades en donde llegaban, ¿no? Entonces dijeron, a ver, pues con todo su sufrimiento y aparte con todo el poder que tienen muchos judíos, pues fue una combinación para decir, bueno, vamos a darles su territorio porque pues ya han sufrido mucho. Y aparte, también creo que es importante aclarar que en ese entonces, pues, ningún país árabe era potencia nuclear y tampoco tenía una fuerza militar muy seria a los ojos de los países de Occidente o es Oriente. ¿Cómo le dicen ustedes al oeste? Sí. De Occidente, o sea, era como que, bueno, los ponemos ahí, si alguien dice algo, pues los mandamos a callar, o sea, prácticamente. Dice, no mames. Literal, pero... ¿Y cuál fue la reacción de los judíos? Porque entonces, obviamente, los musulmanes se cabrearon con Occidente por esta decisión, pero luego los judíos mantuvieron esa decisión, obviamente, implementaron ese país independiente. ¿Cuál fue la relación ahí que hubo? Bueno, pues llegaron, de hecho, por mandato de Naciones Unidas, se dibujaron fronteras de lo que iba a ser la parte palestina y la parte judía y, bueno, israelita. Y, o sea, empezaron a llegar en barcos, muchos, y se empezaron a enojar todos los países de alrededor. Entonces empezó la guerra entre Israel y sus aliados y los países de musulmanes de alrededor. Israel realmente no necesitó tanta ayuda de sus aliados, pudo solo. ¿Pero cómo? O sea, vienen en barco, no tienen un país, no tienen apenas una legislación gubernamental, o sea, acaban de darles un país, ¿cómo son tan poderosos? Por el dinero que tienen que mandan los judíos a nivel mundial al país. O sea, los judíos de todo el mundo mandan, no sé si mensual o anual, mandan una cantidad fuerte a Israel. Vale, así es como se financia. Sí, bueno, y ahorita ya como país ya tiene sus exportaciones, ya tiene todo, pero aparte... Pero al principio fue así, ¿no? Exacto, y hay muchísimos judíos en el mundo que tienen pasaporte de Israel y no nacieron
ni han probablemente pisado Israel. Vale. Y entonces, o sea, para ir avanzando un poquito en la historia, ¿cómo ha escalado este conflicto hasta la Entonces, actualidad? ganaron la guerra Israel y la ganaron por mucho. O sea, literal, nadie se esperaba que fuera 8 países contra Israel, que ganó y, y avanzó muchísimo territorio de Egipto. Eso fue clave porque, o sea, Egipto perdió, o sea, todo el monte Sinaí, que es una gran parte, hasta el canal de Suez. Y Israel le dijo, te lo devuelvo completo, pero reconóceme como país. Porque ningún país árabe antes de eso los había reconocido. Los reconocieron. Todos los países musulmanes se enojaron con Egipto. Y ahí fue cuando empezaron a reconocer a Israel como un país. Vale. ¿Esto en qué año fue? Para poner un poquito en contexto a la gente. Esto ha de haber sido como entre los años 40 y los años 60. Vale. Por ahí. O sea, las 2 primeras décadas después de la Guerra Mundial. Exacto. Vale. Y durante esa transición y durante esa guerra, Egipto, cuando le devolvió el territorio a Israel, cuando le devolvió el territorio a Egipto, ya había invadido varias zonas que habían sido dentro de las fronteras de Naciones Unidas oficiales que eran considerados de Palestina. Entonces se tuvieron que rediseñar nuevas fronteras que se parecen un poco a lo que hoy por hoy te enseñan, que es la Franja de Gaza y Cisjordania. Vale. Pero poco a poco han ido haciendo pequeños settlements acuerdos. No, que llegan gente y construye ahí y hacen como comunidades cercadas y todo de judíos, pero dentro de lo que es considerado Cisjordania. Y entonces poco a poco han ido poblando la parte palestina de israelíes. ¿Civiles? Sí, civiles. O sea, civiles van a otro país y básicamente montan comunidades. Exacto. Pero ¿y tiene algún tipo de coordinación? ¿O son gente completamente...? Gente llega y también, o sea, el gobierno israelí, pues... Sí, o sea, los apoya de cierta forma. Vale. Más que nada moralmente. Vale. Y en seguridad. Entonces, pues si tú construyes ahí, pues yo te tengo que defender porque eres ciudadano israelí. Entonces, poco a poco van poblando todo el poblando territorio, todo, ¿no? Y entonces si ahorita ves el mapa moderno de Israel, Palestina, ya, o sea, Cisjordania ya prácticamente no existe. Son 3 o 4 zonas en donde siguen viviendo palestinos, pero así como un estado unificado ya no es. Lo único que seguía un poco unificado, que no había estos settlements que les llamo, es en la Franja de Gaza. Ahí había solo palestinos. Pero de un lado tienen cerrada la frontera con Egipto y del otro lado tienen como si fuera una cárcel, unos muros enormes con torres de vigilancia, con snipers y francotiradores y todo, de israelíes, que si un palestino de Gaza trata de cruzar la calle, si no está autorizado, pues pum, y adiós rodilla o lo que sea. O sea, en este país nuevo, en este mapa moderno, ¿Sí? Lo que sería Israel, no se acepta musulmanes dentro del país. No, sí, se acepta. Pero si no tienes permiso para acceder al país, ahí es cuando te matan. Si no tienes permiso de cruzar la frontera de forma legal, Palestina a Israel. Pero sí que hay palestinos viviendo en Israel con permisos. Sí, pero se dejan de llamar palestinos. Tienen que decir que son israelitas musulmanes. Hostia, de sangre palestina. Vale, entonces, o sea, un poco de dónde nace el conflicto es de esta expansión, ¿no? En el territorio del Estado de Israel. Para cerrar la pregunta, pues Gaza prácticamente era de que pues no pueden entrar, no pueden salir. Y entonces y las condiciones de vida de los palestinos en Gaza en específico, más que en Cisjordania, empezaron
a caer cada vez más. Y Irán, que es una potencia nuclear, bueno, está tratando de volverse nuclear, pero ahí tiene... Pero al final es una potencia en Medio Oriente, es de las más fuertes fuerzas militares en Medio Oriente, pues estaba tratando de meter influencia dentro de Gaza. Entonces empezaron a financiar un grupo que unos llaman grupo terrorista, que hoy por hoy, o sea, creo que, está claro que la opinión, o sea, universal es que es un grupo terrorista, pero antes, pues, un grupo que pro Hamas, pro musulmanes shias, que ganaron como las elecciones populares dentro de Gaza para ser los pues representantes de Gaza, ¿no? El gobierno. Pero pues como no es un país reconocido por ningún entidad internacional, pues era como un gobierno de... Sí, como la comunidad de vecinos. Exacto. Y desde que pasó esto, cada vez más se iba radicalizando un poco más la zona de Gaza en temas políticos. Y también Israel, el gobierno de Netanyahu, empezó a hacer como muchas acciones en contra de los musulmanes dentro de Israel, más que nada en la mezquita de Jerusalén, que le dicen el Domo Dorado, es la mezquita de Al-Aqsa, que es donde estaba el templo de Salomón de la antigüedad, que se destruyó y ahorita es una mezquita. Bueno, había videos del ejército israelí pegándole a musulmanes dentro de las fronteras de la mezquita. Entonces, pues muchos musulmanes, muchos palestinos empezaron a enojar y entonces empezaron a haber ataques por parte de Gaza y de los grupos terroristas de Hamas hacia Israel. Pero pues no pasaba nada porque eran misiles y el domo de acero que le dicen, que es un sistema de defensa antiaéreo israelí, pues botaba todos los misiles y la población civil que moría era casi nula. Y llegó un punto en donde, pues, o sea, como casi ningún civil israelí estaba muriendo y seguía esta violencia sistemática contra los musulmanes dentro de Israel y los settlements estaban creciendo cada vez más. Entonces se le ocurrió la gran idea, aparentemente, a Hamas de decir, bueno, entonces vamos a salir de aquí, vamos a tratar de matar a todos, como para hacer un punto de la manera más estúpida, en mi opinión, posible. Y pues empezaron a matar a civiles, creo que mataron a cientos de civiles el 7 de octubre. Y entonces... Que entraron a través de... Bueno, estaban en su país, no era Israel. Era un festival justo en la franja de... No, era cerca de la franja. Lo que hicieron es que rompieron como el muro y las cercas que dividían la franja de Gaza con la zona de Israel. Y fueron, y había un festival ahí, y matar, violar, todo. Torturar todo. Y que unos dicen que es imposible que no se hayan dado cuenta los israelíes que estaba pasando esto. Claro, es que estamos hablando de que tú nos acabas de decir que hay una cúpula dorada que rompe misiles y ahora llegan unos tíos en paracaídas y en coches que rompen un muro. O sea, ¿cómo no pueden enterarse? Claro, y aparte, o sea, Al-Mossad es la organización de inteligencia de las más poderosas del mundo. Sí. O sea, ellos saben perfectamente, o sea, apenas pasó en Líbano que les pusieron pagers que explotaban y walkie-talkies que explotaban a todos los miembros de Hezbollah y en 2 segundos hicieron pum y entonces murieron todas las cabezas de Hezbollah en 10 segundos. Entonces, ¿cómo van a saber exactamente todos los planes de una organización que ellos consideran terrorista, que ni siquiera opera dentro de su país, pero dentro de Gaza no tenían ni idea de que se estaba planeando
un ataque de este nivel, de romper los muros y llegar y matar a todos. O sea, es lo que muchos dicen que es ilógico. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Eso es ya una teoría conspirativa y así, y yo les quiero hablar con puros hechos. Entonces, pues... Claro, está muy bien que cuentes esto porque obviamente desde una perspectiva de una persona que no sepa tanto sobre la situación, al final se deja llevar un poco por la prensa, por dónde vive, y estos son los malos, estos son los buenos, y al final está muy bien tener conciencia de realmente lo que está pasando. A mí me gustaría preguntarte, porque yo personalmente no lo sé. Claro, estás hablando de Gaza, estás hablando de Israel, estás hablando de la franja de Gaza. O sea, Gaza en sí es el país donde viven los palestinos, pero es un país que no está reconocido. Gaza más Cisjordania es lo que se conoce como Palestina. Vale. Y es un país, debería de ser un país, bajo el Acuerdo de Naciones Unidas, cuando se creó Israel, era un país, pero es un país no reconocido. O sea, la mayoría de países no reconocen a Palestina como un país. Pero las Naciones Unidas dijeron que había que reconocerlo. Sí, y ya tiene estatus como país observador de Naciones Unidas, pero no un país miembro. ¿Y por qué? O sea, si las Naciones Unidas dicen que tiene que ser un país, ¿por qué no se le ha reconocido al final? Porque te digo que Naciones Unidas no decide cosas. Naciones Unidas es un lugar donde los países deciden cosas. Y si Estados Unidos dice, yo no reconozco este país, y yo tengo poder de veto y yo no sé qué, con lo que hemos hablado, pues aunque Naciones Unidas diga, se debería de hacer esto, esa es una sugerencia que la organización hace. Los países hacen lo que ellos quieran. Claro. Sí, yo tengo dos preguntas con respecto a esto para ya ir cerrando el tema. La primera es con relación a Estados Unidos. O sea, es que a mis ojos como que parece que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos incondicionalmente. O sea, da igual lo que haga, que va a tener ese respaldo, ¿no? Y por eso, obviamente, tiene tanta confianza, aparte de tener pues ya mucho territorio, un servicio de espionaje muy bueno, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene un poco ese apoyo incondicional? Pues prácticamente Israel existe gracias a Estados Unidos y a Reino Unido. Pero aún así eso tampoco justifica que... O sea, tampoco... no justifica, sino que tampoco razona que Estados Unidos le vaya a apoyar sí o sí en todo. Militarmente son muy aliados. O sea, militarmente. Vale. Al-Mossad y la CIA son agencias hermanas. Vale. Se pasan mucha información. Y también, al final, Estados Unidos ve a Israel como una base militar permanente dentro del Medio Oriente. Claro, que estratégicamente es muy potente tener Exacto. eso, ¿no? Vale. Entonces, y entonces ya para cerrarlo, vamos a ver posibles desenlaces, ¿vale? ¿Tú qué crees que puede pasar? Porque a día de hoy estamos en una guerra que parece que está ganando Israel. Ahora de repente parece que se le quieren quitar las armas o desarmar a Israel para que baje un poco el nivel de violencia en ese territorio. Pero ¿cómo está un poco el tema y qué desenlace ves? Yo no veo a Israel cediendo sus armas. Y quien intente quitarle las armas, mucha suerte. La verdad, o sea, a menos que Estados Unidos se le voltee a Israel, no veo a Israel calmándose. Y ese es un problema muy fuerte para la seguridad internacional. Porque sí podrá estar ganando la guerra en temas de que ha matado a más gente, y que ha tenido las bajas civiles menores, pero yo creo que la guerra de apoyo mundial cada vez la está perdiendo un poco más y un poco más. Porque todos estos videos que salen de civiles muriendo, sí. Causa un enojo y un descontento de mucha población que antes ciegamente hubieran apoyado a Israel en cualquier conflicto. Pero pues, como dije al principio, de que tocáramos el tema de, no solo el de Hamas, sino también el tema de Putin. En cuanto matas a civiles, pierdes mucho apoyo de la gente. Y por eso hay movimientos ahora pro-Palestina, de civiles. Totalmente, porque han muerto
decenas de miles de niños. Sí, Es una cantidad impresionante. Han también muerto cientos de trabajadores humanitarios, de ONGs, en la Franja de Gaza. Yo personalmente he conocido a gente que estaba ahí y que por 2 semanas nadie sabía nada de ellos. Nadie sabía si estaban vivos, si estaban muertos. Y justamente un empleado de la Agencia de Naciones Unidas en la que yo trabajaba, que es el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, murió con toda su familia, su esposa y sus hijos, y él estaba 100% de apoyo humanitario ahí. Joder. Y le cayó un misil israelí y adiós. Pero ¿qué necesidad tiene Israel de hacer todo esto? Es decir, a nivel armamentístico es superior. Tiene el apoyo de Estados Unidos. Tiene el apoyo gubernamental de Occidente en general. Tiene el Mossad, la cúpula dorada. Es mucho más poderoso que Gaza, Palestina. ¿Qué necesidad tiene, en vez de defenderse, o sea, directamente matar y conquistar? ¿Qué necesidad tiene? Ellos lo que están buscando es neutralizar cualquier posible amenaza a cualquier civil israelí para siempre. Entonces ellos están dispuestos a matar a 3 millones de palestinos si sea necesario, Por con un tal de que Israel. no muera un israelí más. Vale. Entonces, o sea, es un approach que la mayoría de gente diría, oye, creo que está un poquito radical, y de hecho creo que está despertando ciertas tendencias que definitivamente no son nada sanas para la paz mundial, un poco radicales en otros países musulmanes que tal vez no tenían tanto molestia hacia Israel en las últimas décadas, especialmente, y cada vez más. O sea, los musulmanes dicen, es que ¿cómo es posible que estemos dejando que esté pasando esto? Y que ellos mismos comparan, dicen, es que ¿cómo es posible que lo estén haciendo ellos cuando ellos sufrieron un holocausto? Claro. Entonces, ahora nosotros estamos sufriendo lo que nosotros creemos que es un holocausto, y a Occidente no le importa. Si te ha gustado este clip, por favor, suscríbete al canal, dale like, apóyalo. Y nos vemos en el siguiente trip.